En el video anterior hablé sobre la herramienta de texto, una herramienta muy fácil de utilizar. En este otro te voy a enseñar a agregar texto a trayectos o líneas, así como rellenar una forma con texto. Ambas cosas las podemos hacer fácilmente. Primero, si queremos crear un texto en un trayecto, obviamente antes debemos tener dicho trayecto. Aquí voy a crear esta línea que acabas de ver. Ahora seleccionaré la herramienta de texto y lo que voy a hacer únicamente es colocar el cursor en la línea y vamos a ver cómo cambia por una forma diferente. Aparece una letra A mayúscula con una curva. Esto me indica que en el momento que haga clic, el texto va a empezar a escribirse siguiendo el trayecto. Voy a comprobarlo. Vemos que efectivamente este texto se está escribiendo en el trayecto. El trayecto lo podemos ocultar para que no aparezca, por ejemplo haciendo la línea invisible sin color, y así ya vamos a tener únicamente el texto el cual podemos manipular. Si hacemos doble clic sobre el texto, vamos a entrar en el modo de edición y estamos viendo que aquí aparecen algunas opciones. Por ejemplo, cambiar la inclinación que tienen las letras en el trayecto. Voy a seleccionar esta opción y vemos cómo se ve una diferencia en esta zona. Esto no solo se limita a un trayecto abierto como el que acabamos de hacer. Podría, por ejemplo, crear un círculo y empezar a escribir en él. Vemos cómo automáticamente el texto empieza a adaptarse a la línea del círculo. Ahora seguro te preguntarás, ¿y si quiero que el texto esté en una posición específica? Por ejemplo, que coincida con el centro superior o la mitad superior del círculo. Vamos a seleccionar la herramienta de selección y cuando lo hacemos y seleccionamos el texto, vamos a ver que aparece un pequeño rombo rojo. Esto ya lo vimos cuando hablé sobre la herramienta de forma, se conoce como glifo y al hacer clic sobre él podemos modificar la apariencia y posición, en este caso del texto. Hacemos clic y sin soltar empezamos a girar y vemos cómo el texto empieza a moverse. Esto significa que el texto podemos crearlo encima del trayecto o debajo de él o incluso a una distancia considerable del trayecto, ya sea hacia afuera o hacia adentro. Voy a hacer nuevamente clic y voy a mover el cursor hacia el centro del círculo y vemos lo que está pasando. Podemos cambiar este comportamiento, ahora lo puedo hacer hacia afuera y nuevamente dependiendo de el giro que esté dando con el cursor del mouse es la posición que va a tener. En la parte superior ve cómo aparece como una especie de línea roja, me está indicando que está exactamente en el centro. Esta es una forma también de poder dejarlo en el centro del círculo o por ejemplo si quisiera que estuviera en este centro del lado izquierdo o el cuadrante del lado izquierdo, hago lo contrario hasta que aparezca esa línea roja. Como puedes ver es algo relativamente sencillo acomodar el texto en una posición que nos interese y esto es válido también cuando estamos trabajando con otro tipo de líneas, no solo un círculo. ¿Qué pasaría si ya tuviéramos un texto? Por ejemplo, voy a revisar nuevamente esto, voy a copiar el texto y lo voy a pegar aquí. Voy a eliminar este que tengo aquí. Si ya tenemos un texto creado, ¿para qué volver a teclearlo? Pero aquí entonces lo interesante sería cómo voy a adaptar este texto a un trayecto específico. Pues CorelDRAW tiene un comando que se llama precisamente así. Lo que vamos a hacer primero es seleccionar el texto que vamos a adaptar al trayecto. Entramos en texto, seleccionamos adaptar texto a trayecto y vemos cómo cambia el cursor por una flecha. Esto significa que CorelDRAW está esperando que le indiquemos el trayecto donde el texto va a colocarse. Así que lo que vamos a hacer es empezar a buscar nuestra forma y vemos cómo automáticamente empieza a verse el texto. Aun cuando no hemos hecho clic, es una vista previa de cómo se verá una vez que hagamos clic. Esto es interesante porque en versiones anteriores no existía esta vista previa, únicamente aparecía la flecha y teníamos que hacer clic para que viéramos el texto
en el trayecto, ahora ya podemos adaptarlo a nuestras necesidades antes de que se agregue el texto. Por ejemplo, voy a moverlo y lo voy a dejar ahí. Voy a hacer clic y automáticamente se ha agregado. Esta es una forma diferente de agregar el texto a un trayecto si el texto ya existe en nuestro proyecto. Por último, podemos agregar o rellenar un objeto con texto. Es algo similar a esto del trayecto, pero en vez de colocar el cursor en el borde, lo vamos a acercar hacia el centro de él, hacia adentro del objeto, ligeramente. Vemos cómo cambia el cursor. En este caso dice AB en un pequeño recuadro que seguramente no lo alcanzas a apreciar porque es muy pequeño. Así que hay una ligera diferencia. Al acercarlo al borde va a aparecer este icono que nos va a permitir adaptar el texto a ese borde, pero si empezamos a moverlo ligeramente, vemos que ahora cambia el cursor. Voy a hacer clic, se crea una especie de perímetro que va a rodear por la parte interior al objeto, en este caso el óvalo. Podemos empezar a escribir cualquier texto y vemos cómo conforme estamos escribiendo dentro de él, se empieza a adaptar como si fuera su propio relleno, pero en este caso es texto. Mientras más pequeño sea el texto, se va a adaptar de una mejor forma y viceversa, mientras más grande sea, no se va a ver muy bien que digamos. De hecho, aquí lo puedes ver claramente. Y estas son las dos formas en las que podemos crear texto en un trayecto o dentro de un objeto cerrado. Ambos efectos pueden ser útiles para diversas cosas, por ejemplo al crear logotipos, que es uno de los usos más comunes. En los otros videos voy a seguir hablando sobre más herramientas de CorelDRAW.